Bueno, bienvenidos al episodio número 5 de Baila Podcast. Le habla Nahuel, estoy acá con Nico. Nico, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este episodio es súper especial. Es el primero, ojalá que de muchos, que traemos una invitada, una artista y amiga desde hace ya un buen rato. Estamos con Agostina Justo. Un aplauso. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy sentada. Me quitaron unos alfajores de maicena que estaba comiendo. No podemos comer durante el... Está permitido el mate, comida no. Claro. Ahí te vamos. Antes sí, ahí va. Gracias por invitarme. A vos, por venir, por aceptar. Y nos hace una re ilusión que seas vos la primera, porque tenés ya un trayectito. Ay, gracias. Igual, primero para empezar, nos gustaría que hagas una presentación tuya de, bueno, primero quién sos, a qué te dedicas, Ok. qué es lo que haces vos en relación al arte. Bueno, mi nombre es Agostina Justo, tengo 26 años y, bueno, soy profe de teatro. Me recibí en 2018 en la Escuela de Teatro de Morón. Anteriormente a eso ya venía haciendo varias cosas, talleres. Si nombro cada cosa tal vez es muy largo, pero digamos, por ejemplo, estuve en un grupo de teatro que se llamaba Churumbeles Clown. Ese fue como la primera experiencia así más de ir a festivales y todo. ¿Qué año estaríamos hablando con lo de Churumbeles? Ay, yo soy... Eso tendría que haber hecho antes de venir. Hacer como una línea temporal, porque soy No, malísima pero para bueno, las más o menos Claro, más o 2000... Y yo tendría 16 años, 16, 17, 10. Hace unos 10 Hace años. 10 años, Claro, como... 2012. Sí, igual estuve hasta creo que los 19, 20. De un... Acá bastante. Bueno, y ahí fue como empezar a ir a los festivales, empezar a conocer un poco más, porque siempre creo que fui como de hacer payasadas y de que me guste estar ahí, bailar o hacer cosas. Desde chiquita Eh, ya Sí, había una cuestión medio escénica. había una cuestión escénica, como que en la primaria también me gustaba imitar seres, hacer cosas, como en el recreo, con mis compañeros. De hecho, creo que habíamos hecho cosas también en la primaria. Estuve también en el Polivalente de Arte, que es una escuela donde hice el primer año de secundario, y es una escuela en orientación en arte. O sea, terminé la primaria y me fui para allá. Y ahí fue la primera vez que escuché la palabra clown. Que teníamos los talleres. ¿En el polivalente este? Sí, el Polivalente de Arte. Una pregunta, ¿vos saliste de la primaria Sí. y entraste al polivalente? O sea, tu secundaria fue dentro de ese... Claro, salí de la primaria, entré al Polivalente, hice el primer año y después me mudé. Re lejos. Para Marcos Paz. Para Marcos Paz. Ay, ¿puedo cebar más? Dale, dale. Gracias. Vos estabas en... Hice el primer año, que no recuerdo en ese momento, creo que era séptimo. Sí. Yo vivía en Villa Elina. Viví como hasta los 12, casi 13 años ahí. ¿Eso queda tipo por zona no- norte? Sí. Ahí va. Ok, entonces haces un primer año en un polivalente de arte. Sí. O sea, entrada a tu adolescencia y te venís para Marcos Paz. Claro, O sea, Me momento- vengo, no, es como que viene mi familia y ahí es como, esa cosa de la adolescencia que tenés como tu grupo de pertenencia. Claro, tenés tu que te vida. duele. Es como que te arrancaron, ¿no? Me, Que me te arrancaron. Claro. Me arrancaron. Bueno, pero- No fue parto natural, Fui fue arrancada, cesárea claro. con el cordón umbilical al cuello. Claro, bueno. Claro. Bueno, empezaste en el polivalente.
Y te mudaste acá a Marcos Paz. Y ahí conociste a lo que eran los churumbeles. Ahí hice un primer taller en lo que fue la Casa de la Cultura, que lo hice con Ragone Fabio. Sí. Sí. Con él hice un año de taller de teatro. Y después hice el taller el que funcionaba extracurricular, ¿es? ¿De la secundaria? Claro, de forma gratuita. Creo que era para los que éramos de la escuela 1 y de la 2. ¿Vos en La qué nacional. secundaria estabas? Yo estuve en el Nacional, o sea, la 2, La la que está número media frente, 2. media 2, sí, ahí frente, la de frente al playón. Estuve ahí hasta el último año. Y pero estuve en distintos. Estuve primero a la mañana, creo, después a la tarde. Y después en el último año me cambié a la 1. Porque. ¿Por cuestiones tuyas o...? Sí, por locuras. De uno. Claro, bueno. Entonces ese fue más o menos tipo tu inicio con la relación en el arte, por así decirlo. Había hecho, de más chica, había hecho árabe. Sí, me había... 3 años de danza árabe, que me acuerdo 3 que años. las clases salían 2 pesos. Mirá. Era muy genial. Y ahí me acuerdo que, bueno, hice 3 años. Ahí hubo también como un acercamiento a lo que es manipulación de objetos, porque hicimos con velo, hicimos con bastón, hicimos con velas, hicimos con chinchines. Y trabajás mucho lo que es la disociación del cuerpo, el ritmo, la postura. Y bueno, también el tema de la exposición. Digamos que también me acuerdo que habíamos ido a un festival que había sido en el Astral. Y eso fue como también como, wow, estamos en un teatro re grande, vos. Y Es probable que tu primera exposición entonces con un público haya sido por la cuestión esta. sí, con danza árabe. Qué bueno. Entonces tu primer acercamiento en cuanto a arte, esto es antes de llegar al polivalente, lo de la danza árabe. Sería la danza árabe ya Sí. teniendo unas cuestiones de estética, teniendo una cuestión de que te presentaste por primera vez en un escenario Sí. con público. Sí. Bueno, ahora volvamos un poquito más adelante, que volviste Ok. para acá. Sí. Hiciste un año de teatro con Fabio Sí. y Que hicimos después, una muestra, que me acuerdo Bien. que hicimos el reglamento, en el Roma, en el Teatro Roma. Bueno, ahora en el secundario, en la media 2 supongo que habrá sido este taller extracurricular de que hablabas, ¿es lo de Gaby? Galponeros, que estaba Gaby con Flor Pintos. Ahí va. Que era otra profe. Que también había otro grupo que se llamaba Mística, del cual formé parte primero haciendo la música. Porque entré medio cuando ya estaba empezado el año de taller. De una. Y bueno, y empecé con Mística, que hacían como un estilo más obras de Roberto Art, La Isla Desierta hacían. Y empecé ahí tocando el piano porque en ese momento estaba haciendo el conservatorio de música en Morón, el Ginastera. Que bueno, me costaba mucho. Vos estudiabas en el secundario acá en Marcos Paz y estabas en un conservatorio en Morón. Sí, hacía el secundario y me iba a Morón. Y después Dedicada. Sí, intensa. Sí. Después se sumó el taller de teatro. Y ahí ya era como un montón. Claro. Y cuando suma el taller de teatro al tiempo, ¿dejás el conservatorio o el conservatorio se mantiene? No, lo dejo igual por una cuestión más allá de lo del taller de teatro, que a mí, por ejemplo, lo que me pasa con la música, que igualmente con lo que es música, cuando tenía 12 años, hice guitarra primero con un profe, el Choco, que es muy genio, alto músico, allá donde vivía, clases particulares de guitarra.
me daba. Y me acuerdo que aprendí un tango, eso fue lo primero que aprendí, el Buena. choclo en la guitarra. Bueno, y bueno, y después en el conservatorio empecé a hacer foga, pero lo que me pasaba es que aprendía lo que tenía que tocar en instrumento, pero después para lo que eran las materias de lenguaje musical, por ejemplo, súper desastre. Anteriormente, igual al conservatorio también tuve un par de profes particulares con los que fui. Santi Hurtado, una profe también de acá del barrio, Mercedes, que también me pasaba lo mismo que en el concert, que es como, bueno, me gusta la parte de coordinar estas teclas y seguir el Claro, ritmo, claro. pero ya leer la partitura que tiene un montón de matemática y no caso una, era como... De hecho, me pasaba con lo que es solfeo, que hacíamos con la profe Mercedes, que tenía que aprender de una clase para la otra. Y yo, en vez de practicar leyendo como la partitura, lo que hacía era ir viendo lo que bueno, ponerle va sol, después do, y eso lo transcribía a letra. Claro. Claro. Lo escribía, y en vez de ponerme a practicar leyendo la partitura, leía lo que había transcribido. Claro, Entonces, claro, entonces ella me veía y yo iba y lo estaba haciendo bien, pero cuando me daba otra partitura en el momento, yo en blanco, porque claro, no estoy Claro, tenías que transcribir. no estoy practicando Nota por en leer nota. partitura, claro, no. Entonces, bueno, con el concert lo que me pasó era eso, que podía tocar las canciones, pero nunca aprendí lo que es lenguaje musical. No sé qué me pasaría en este momento, pero en ese momento era como bloqueo, Claro. más que hacía un montón de cosas. Y en lo que es, bueno, Mística, que es este grupo al que entro primero a hacer la música, tocaba el piano. Bueno, y ahí empecé musicalizando la obra y después actué en la obra. Un día que faltó una de las chicas para Mi el momento estreno, estrella. faltó y me acuerdo que Flor me dice, bueno, vamos. ¿Vos viste los ensayos? Y bueno, fue así como de un día para el otro aprender el libreto y hacerlo. Así te estrenaste. Claro. Había actuado antes en la escuela, por ejemplo. Sí. Pero así como ir a un lugar a actuar. Dentro de un grupo Claro. que ya está más consolidado. Claro, fue la primera. Ok. Y de esta mística. Antes de eso igual estaba lo del taller de Fabio. Así que, Claro. que hicimos Ahí ya presentación. estabas en un grupo, es verdad. Hicimos presentación. ¿Cómo pasamos de esto de mística a Churumbeles? En realidad de Mística pasé a Aleluya Clown, que es como lo anterior a lo que era Churumbeles. Porque después... Es como que mutó. Sí, ¿La hay Aleluya mutaciones. Ahí va. O sea que no son dos cosas completamente diferentes. Muchos de los que estaban en Aleluya estaban después en Churum y después se sumaron otros chicos y chicas de galponeros que no estaban en Aleluya. De bueno. Entonces se conformó un nuevo grupo. Hay un pasaje en el que vos estás en mística, después estás en Aleluya Clown. Sí. Y después eso Después vamos se funde todo en Churumbeles. Churumbeles. ¿Qué Churumbeles? Por si alguien no es de acá o no le suena, no lo escuchó, es un grupo de clowns. Sí, nosotros hacíamos números, un clown más cercano tal vez a lo teatral, Sí. un clown más teatral, Yo físico. recuerdo mucha como conciencia política, me acuerdo, dentro de muchos números. O sea, como que hablaban de dictaduras, de temas. O sea, no siempre era el clown como una persona que no sabe del tema se puede imaginar. Sí, o sea, yo creo que tuvo dos momentos. Lo que hicimos en principio era
números de clowns en una ciudad, como pequeñas historias, que era Clown Urbano Bonaerense. Y después hicimos... Perdón, ¿esto ya estaba dirigido por Gaby o había No, era no, otra? Churumbel siempre Gaby. Churumbel siempre Gaby. Sí, ¿Y lo de Aleluya Clown? creo que también sí. Ahí va. Bueno, después lo que es historias clandestinas y en Cautiverio, que ahí ya era más, uno trataba de violencia de género y el otro sobre la dictadura militar. Y bueno, a su vez empiezo a cursar en la Escuela de Teatro de Morón. ¿Esto sería terminando el secundario No. o es una escuela donde uno puede ir? No, cuando terminé el profesorado del secundario, fui a hacer el profesorado en Morón, que es un terciario. Ahí tenés la opción de hacer tecnicatura o hacer profesorado. Y bueno, estaba con los churum, con el profesorado, haciendo FOBA igual en ese momento, que era el ingreso, y de FOBA también salió una obra re linda que se llamaba Peter Pan, como tesis de lo que es FOBA. Y esa obra también la estuvimos haciendo en algunas escuelas, era un infantil, le habíamos cambiado el final a Peter Pan. Y nada, es una experiencia hermosa. A su vez también en ese momento fue mi primer laburo de empezar a dar taller en lo que era el CEPLA. ¿Que el CEPLA es? Centro de Prevención de las Adicciones. ¡Wow! Y ahí dábamos taller de teatro con algunos que, bueno, era como cursábamos en ese momento juntos, trabajamos juntos y también estábamos en el grupo. O sea, éramos como un bloque. Claro. Esto es hace unos 5 años, ¿no? Si estás en No, más. ¿Más? Yo me recibí el profesorado en 2018 y esto te estoy hablando del primer año de profesorado. O sea, yo tenía 18 años, ahora tengo 26. Claro, encima vos lo hiciste todo al pie de la letra, o sea, todo de corrido. Sí, lo hice de corrido, pero también por una cuestión que la Escuela de Teatro de Morón no cuenta con un edificio propio. Nosotros ahí usamos el edificio donde funciona una escuela primaria y una escuela secundaria, y en horario vespertino funciona el profesorado y la tecnicatura. Entonces también pasa que si vos dejás una materia, al año siguiente ya vas a tener que dejar otra porque claro, se te superpone. Sí, las correlativas. No, más allá de eso, o sea, no es como físicamente posible, porque como es de 6 a 10:30, vos, por ejemplo, hiciste primero y en primero dejaste una materia, cuando vayas a segundo, ahí no vas a poder hacer todas, porque ¿cómo vas a hacer para cursar la materia de primero que te quedó atrás? Entonces ya te atrasás otra de segundo. Claro, porque es no como era una cadena de hechos desastrosos. Claro, porque no era una institución de tipo facultad. Tipo, decía que eras primaria, secundaria y recién a la noche ahí. O sea, es una escuela primaria y secundaria. Sí. Y la escuela de teatro que funciona ahí en horario vespertino, pero que es terciario. O sea, vos de ahí salís con un título que te avala a dar clases en escuelas. En escuelas primarias, en jardín. Es un profesorado también. Por eso, sí, es profesorado, es tecnicatura. El profesorado vos lo hiciste ahí. Sí. Claro. Yo te digo, sí, ya sabes. Me mareé. Yo pensé que. Yo pensé que la escuela esta de que nos estabas hablando era aparte del profesorado. ¿Las primaria y secundaria? Esto que no estás hablando, que estás hablando de este terciario. Este terciario funciona, al no tener edificio propio, funciona en un edificio donde hay primaria y secundaria. Una primaria y secundaria. Ok, yo pensé que esta escuela donde vos estabas yendo no tenía nada que ver con el profesorado que habías hecho, como que el profesorado era en otro lado.
Me mareé yo. Claro. No sé. No, te creo que te mareaste. Sí, sí, me mareé. Bueno, igual es Ok. un abanico bastante amplio. Tipo a llegar al día de hoy. Sí, o sea, podemos hablar un montón, no sé cuánto el podcast. No, tranqui. tenemos Sí, sí. un montonazo de tiempo. Pero ¿no? bueno, sí. Pero Quedamos en FOA o Pochopos, Peter Pan. Sí, ahí. Bueno, y yo creo que es cuando estaba en primer año. yo creo que igual nos salteamos una parte de que me interesaba hablar en cuestión de Churumbeles, que era esto que dijiste de haberse presentado en un montón de colegios, festivales, como dijiste, no sé si en un momento habíamos hablado de premios alguna vez, Sí. o no sé si era fuimos- individual tuyo o general para Churumbeles, pero hubo como una repercusión re grande con el grupo. Pues a eso iba antes cuando decía que por si alguien no lo conoce, que era un grupo de clown, pero que tuvo una repercusión bastante grande. No fue un grupo al pasar y que bueno, se quedó en algunas presentaciones y algunos ensayos. Fue grosso. Sí, sí, estuvimos bastante tiempo. Fuimos, por ejemplo, a un festival que se llamaba BQB, Vamos que Venimos. Y ahí recibimos varias menciones. No las recuerdo exactamente. Pero. ¿Sabes con qué horas? Y primero fuimos con Clown Urbano. Bueno, Y después fuimos con Clown Tiberio. Y después ya éramos Clown muy Urbano grandes. Ay, es la que empiezan caminando Claro. todos y hay ruidos de colectivos. Yo me Claro. acuerdo de eso. Porque nosotros, cuando ustedes estaban... Ah, no sé si vos ya te habías ido. Voy a spoilear acá. Que vos te fuiste después. Sí. Porque no sé si yo me acuerdo de vos dentro de Churumbeles. Yo me acuerdo de Churumbeles viniendo a mi secundario. Sí. Que yo también estaba en la Nacional. En donde vos habías estado también durante el secundario. Sí. Y recuerdo de ellos, no sé si, creo que sí estabas vos, pero creo que más hacia el final de las presentaciones que hicieron en la Nacional ya no. Claro. Pero se presentaron bastantes veces. Sí, sí, estuvimos por todas partes. ¿De qué año a qué año más o menos? Ah, O bueno, o dentro de No, tu pero- edad. ¿A qué edad más o menos no, entraste? yo creo que, porque una cosa es Galponeros y después Churumbeles, creo haber estado de los 18, 17, 18 hasta los... No, de los 17 a los 20, si no me equivoco. Si no es así, es corrido un poco más, una cosa así, de los Ok, 17. pero es ese rango Claro. Sí, algo de así. tiempo, de una. ¿Te vas por cuestiones personales? Sí, me voy porque también sucedía esto, o también a mí me pasaba, como que estábamos haciendo un montonazo de cosas Ok. y era, bueno, ir por ahí habían días que era función a la mañana, función a la tarde, después viajar a Morón a cursar, los fines de semana a trabajar dando taller. Sí, de y que aparte también de- que yo empecé a tener mis propias inquietudes respecto de desde dónde hacía lo que hacía y cómo lo hacía. Entonces también en un momento sentí la necesidad de frenar eso que estaba haciendo porque esto se podría decir la frase de estoy en una... Claro, claro. Estaba en una de un montón de preguntas que tenía en la mente sobre lo que significaba tal vez el estar haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, Claro, buscar más tipo tu camino, por así decirlo. sí, no sé si buscar mi camino, sino como tener la necesidad por lo menos de en ese momento dejar ese. Sí. Esto que vos decís de que empiezan a surgir ciertas inquietudes o cierta reflexión en cuanto a dónde estabas metida, qué estabas haciendo.
que seguramente también tenga que ver con los rangos de edad en los que manejabas, en el que empezaste súper adolescente, Sí. te vas metiendo a la vida adulta, te empezás a preguntar cosas. Yo quería preguntar si estas inquietudes, estas reflexiones fueron un cambio, como un punto de inflexión grande en tu vida, o fue solo el dejar esa parte de Churumbeles y como no fue, o sea, qué tan importante, qué tanto repercutió en tu vida esta inquietud, reflexión, el haber dejado el grupo de tu adolescencia, que habían hecho bastantes cosas. ¿Qué tanto repercutió ese cambio? Y yo creo que entré entré en esa cuestión por ahí de hacerme muchas preguntas, que creo que siempre estuvo, pero ahí como que fue más claro, ¿no? Ok. Como más, ok, soy una persona que se hace un montón de preguntas. Ya cállate, cerebro molesto. Eh, y, y que también tiene que ver tal vez con que al empezar a ir al profesorado también empezás a ver y también a por ahí entrar más en una parte de la teoría en la cual fue como, bueno, esto que vengo haciendo en la práctica y que es un montón de experiencia y que es súper enriquecedor y todo, como bueno, yo empezar a pensar eso que estaba haciendo, ¿no? Como preguntarme por qué lo hacía, para qué, como una densa. Pero sí, hacer un trabajo Claro. del ser consciente Sí. de lo que uno hace, por qué lo hace y... De hecho es súper importante y hasta creo que, tipo, toda persona en algún momento de su vida se hace esas preguntas igual. Entonces, Sí. y... Sí, y creo que también que cuando está, o sea, como me sentía como que estaba diciendo algo y justamente quería como ser consciente bien de qué quería decir o cómo o desde dónde, por qué. Claro. Yo comparto y te apoyo en esto que decís de... Hay como un cambio de panorama re grande en cuanto vos empezás a estudiar, o sea, para la gente que se dedicó a algo, quizás, no sé si llevarlo a otro campo, pero más llevándolo a nuestro campo, si empezó en su adolescencia a laburar algo relacionado con el arte y después lo empezó a estudiar un poco más de adulto, entrando a un terciario, a una facultad, el que te empezás a mover en otros círculos, generalmente más si vivís como en el conurbano, casi todas las facultades o todo te llevan más cerca de capital, aunque no sean capital, más cerca, y te empezás a mover en otros círculos, con otros puntos de vista, y también te empezás a hacer ciertas preguntas. Yo creo que la visión que tenía de circo, cuando yo estaba en yo que sé, iba a talleres en el Circo FUA, más de adolescente, 15, 16, 17, o sea, comparo a esa persona, ese circense, con mi yo de ahora, haber estado en la UNTREF, de haber estudiado circo, de haber estudiado ahora circo en otra facultad, de haberme, también de esto que decía, moverme en distintos círculos de personas dentro del ámbito del circo, te cambia la cabeza un montón y Sí. cada vez se va como acomplejizando o a veces cada vez se va despejando muchas cosas que no sé cómo decirlo, pero siento que me quedé en blanco. Como que vas estructurando más Sí, como que cambias como que cambia la mirada de uno, siento yo. Sí, igual creo que lo relaciono tanto como con el hecho de ir a hacer un profesorado como con el hecho de hacer otra cosa que no esté haciendo. Creo que estar haciendo algo por un buen tiempo y de repente empezar a hacer algo distinto, sea lo que sea, siempre te va a llevar, me parece,
a salirte de tu zona de confort. Sea eso o sea, no sé, ir al semáforo. Sí, sí, sí. También, ¿no? Como te lleva a ver la realidad desde otra perspectiva y a conocer cosas que desconocías. Eso, De me un- parece. por ejemplo, eh, la visión del clown, a lo que me refería con la traba que me pegué antes, es que imagino que vos no tenés la misma visión del clown cuando ibas a Galponeros que cuando empezaste a estudiar en la escuela de Morón. No, o sea, todo el tiempo cambia en ese sentido. De un- Claro, igual Sí, yo creo que por ahí te referías más a otra cosa, que en el momento que te empezaste a hacer preguntas y tomaste la decisión de irte, vos qué tipo de preguntas tenías. Y justamente como habíamos empezado a hacer obras relacionadas a la dictadura y todo, de repente sentía que era como una responsabilidad, ¿no? Claro, Y quería yo estar segura de que lo que estaba haciendo lo estábamos haciendo de una manera genuina, en el sentido no sé, Sí, entré como, ¿por qué? del respeto que Sí, conllevaría sí. hablar de la dictadura, de desaparecidos, de familiares. Sí, como que yo quería estar segura de que era para ese tema y no que ese tema era para la obra. Como qué es lo que viene primero, claro. ¿no? Como entré como en esa. Que en su momento cuando me fui no lo pude tampoco expresar nada de esa manera. Fue mucho más caótico. Sí, porque a mí me llega con delay las cosas que Ahí me va. pasan. Entonces después digo como, mirá, fue que me estaba pasando esto, ¿viste? Como, por ahí en un momento siento una incomodidad que no puedo poner en palabras respecto de algo, ¿viste? Y después vas como cayendo en cuenta de lo que te Claro, estaba porque por ahí es sucediendo. una emoción que te abruma y como tenés toda la emoción encima no te das cuenta de las cosas alrededor. Claro. Pero igual vos te fuiste, tipo te pusiste a preguntar todas esas cosas, te fuiste y ya no volviste. No. No. Siguió No, bastante después, tiempo más. Churumbeles, después de que sí, vos te sí, fuiste. sí, estuvieron unos años más haciendo. Eh, Después yo empecé a hacer talleres de teatro físico con Arteman, Natalia Arteman, que es profe también de la escuela de Morón. Y ahí empecé, bueno, a trabajar Un camino de ida con el teatro un montón de físico. herramientas, bocha, Olvídate. bocha de como esto de repente empezar a entender como que cosas que por ahí hacían la escena o lo que sea, que me parecía que o que podés ver, ir a ver alguna obra y entender que está funcionando, ¿no? Eso lo sabemos. Las personas tanto que hacemos teatro, circo, y la gente que no hace, sabe cuándo está funcionando y cuándo no. De bueno. Y me parece que ahí empecé como a poder más técnicamente tener herramientas como para desmenuzar, desarmar y tomar elecciones respecto de lo que iba a hacer, ¿no? Como decir, bueno, voy a cocinar algo, ¿no? Y, uy, esto me quedó re rico, no sé por qué. Y de repente ponerte, no sé, a estudiar cocina y saber que bueno, yo quiero llegar a este resultado, Claro, entonces le puedo poner un poco esto que sé que tiene este saborcito, como... Claro. Siento que ahí empecé como a desarmar cosas que tal vez de manera intuitiva sucedían, pero no entendía por qué. Siempre pasa eso, ¿viste? Cuando uno se empieza a dedicar y le mete ganas a algo, ponle estudiar el equilibrio del espacio y después te das cuenta que antes equilibrabas el espacio Sí. y es una cuestión intuitiva y que al final todas esas herramientas nacen de estudiar las percepciones de uno y ponerlas en práctica, ¿no? Para cerrar un poco con el trayecto, me gustaría
que nos cuentes un poco lo de tus números, tus obras de estos últimos tiempos, quizás con el unipersonal de antes de la pandemia hasta el día de hoy. Ok. Bueno, justamente de los talleres que hice con Nati, salió en uno que era Laboratorio de las Emociones. Teníamos que elegir un texto y elegí uno que era de Alfonsina Storni, y me pasaba que para lo que teníamos que hacer de tarea, todo lo que me surgía al leerlo iba como para el lado de la payasada. Entonces me dijo como, y bueno, llévalo para ese lugar. Y así es que empecé con una tarea que quedó ahí, una pequeña escena, y después empecé como a partir de eso a agrandarlo, a sumarle más escenas y todo, y así es que surge Oda a la siesta. Qué bueno el nombre. Que sí, y llegué a hacerlo tuve unas pares de funciones con Oda a la siesta antes de que venga la cuarentena. Esa es una... Bueno, la payasa básicamente trabaja en una oficina donde es súper explotada, y sueña con ser escritora. Y bueno, y todas las cosas que pasan ahí en la oficina, que también es muy desde lo físico, pero tal vez hablo mucho más en esa obra que en la que hago ahora. Y el final de esta obra de Oda es con lo que había surgido en el laboratorio. Como que tenía eso. Laboratorio de Artemon. Claro, y le di todas las circunstancias, digamos, en las que desembocaban en esa escena. Ahí va. Llega la cuarentena. Sí, llega la cuarentena. ¿Qué pasa con Agustina una vez que llega la cuarentena? Claro, después de ese No te estoy dando cambio rotundo que tuviste, que por ahí buscaste más de unipersonal, ¿sería? Sí. Ya que te separaste de Churumberes, todo, buscaste algo un poco más personal, de hacer tus obras. Sí, antes de eso hice otra obra igual, que también fue con otra profe de la escuela de teatro, que se llamaba Raíces Vivas. Y ahí hice algo re diferente a lo que había hecho. Ahí va. También fue como, wow, nunca había hecho esto. Claro, pero ya estabas en desafío. una etapa nueva. Sí, hicimos Era un tu par de- etapa de Claro. solista, ¿no? Una onda así. Sí, etapa de solista. Claro, empezaste tu etapa de solista y llega la cuarentena. Llega la cuarentena. Antes de la cuarentena igualmente está la tesis del profesorado, que es otra obra que hicimos, que se llamaba Claustro, que hicimos con 2 compañeras, y ese también fue otra experiencia muy increíble y desafiante. ¿Qué quiere decir increíble? Yo no sé si estoy al tanto de esto de claustro. Bueno, es muy loco porque justo la obra que hacemos, Claustro, que fue creación colectiva, nosotras queríamos trabajar el encierro. Y eran 3 personajes muy diferentes entre sí, o sea, en sus creencias y lo que consideraban el bien y el mal y todo. Estos 3 personajes aparecen en un cubo, adentro de un cubo, de la nada. Como que vos estés acá y de repente pip, aparece un Claro. cubo. Okay. Y apareces con 2 personas más que desconoces. Y lo que hay es un cubo con un cartel afuera que dice no salga peligro inminente. Y bueno, lo loco es que como que va pasando que en el encierro se generan un montón de conflictos entre estos personajes, y después también empiezan como a poder conocerse entre sí y a empatizar desde lo humano, ¿no? Como que si bien tenían toda una superficie muy diferente que al parecer las dividía, había ahí como un fondo común, una humanidad que las unía y un gran conflicto con mucha urgencia que estaba aconteciendo en el presente y que tenían que ponerse de acuerdo, Claro. más allá de todo, para sobrevivir, ¿no?
Y bueno, y hacemos esta obra que trata del encierro y todo, el No Saga Peligro Inminente en 2018, y después viene la pandemia, y le decía, chica, boludo, esto es claustro. Claro, sí. Bueno, Claustro. para aquí, en 2019 empezás vos con el unipersonal tuyo. ¿Cómo se llamaba el uni tuyo? Es Oda a la siesta. Oda a la siesta. Oda a la siesta. Ahora, principio de 2020, antes de la cuarentena, ¿en qué estabas? Antes de la cuarentena estaba dando clases intensamente en escuelas y talleres. Ya ejerciendo talleres. el profesorado en el que te recibiste con la tesis de claustro. Sí. Ahí va. Di taller de teatro en el circo FUA. Hicimos una muestra. Estabas en un momento de dar talleres, Estaba en el clases. momento de dar talleres. En su mayoría tenía horas en secundaria. De una. En la escuela 8, por ejemplo, que es con orientación en artes escénicas. Acá, en teatro. Llega marzo de 2020. Llega marzo de 2020. Llega el aislamiento. ¿Qué sucede? Bueno, y ahí medio que creo que sucedió un poco lo que nos pasó a muchas personas que pudimos hacer la cuarentena. Que nada, el frenar un poco y ver hacia dónde está yendo lo que estás haciendo, ¿no? Claro, porque al principio eran solamente 2 semanas. Mm. Entonces después se Sí, expandió. sí, a fue todo un año. como un... Claro, creo que fue un momento en el que si vos venías haciendo cosas como por inercia, Sí, te da un cachetazo. claro, decís como, ¿qué? Ahí va. ¿Qué está pasando? Y bueno, y ahí en lo que es la cuarentena, también, bueno, es mi primera experiencia viviendo sola, con 2 gatos. Siendo madre. Siendo madre gatuna y soltera en un departamento en cuarentena. Ahí va. Y bueno, y un día viene Jairo, que es un amigo, a casa con un hula y le digo, che, ¿qué onda? ¿Me lo prestás? Así tengo algo para hacer acá. Bueno, dale, te lo presto. Y entonces empiezo, ¿no? A hacer hula. Y empiezo a ver tutoriales en internet. Y si no entendía algo le decía, che, Jai, no entiendo esto, ¿me explicas? Bueno, me mandaba la explicación. Y así fue que empecé a hacer hula un montonazo. Un montonazo. Intensamente. Un Todo lo que montonazo. haces es intensamente igual. Sí, tengo... ¿Ok? Antes de la cuarentena venías dando clases, talleres intensamente. Sí. Empieza la cuarentena, empezás a hacer hula intensamente. Sí. Claro, igual Bueno, ahí- en el ULA encontraste, que justo empezó la cuarentena, encontraste tipo una motivación más para aprender algo nuevo. Claro, una compañía también. Sí. Que hasta el día de hoy también sigue siendo una compañía. Sí, yo creo que es como... que tanto el hula como en teatro y como escribir, que también... Espera, eso no. ¿Qué? Vamos a dejarlo para después. Por eso quería cerrar Vamos a hacer un Claro. corte. con después de la cuarentena Sí. o durante la cuarentena, creación y últimas obras, para que después podamos pasar a preguntas más puntuales y cerramos con esta Dale. recapitulación de Sí, larguísimo. tu historia. A ver, durante cuarentena, punto muy importante que conoces el Lula. Sí. Ahora, en cuanto a creación y exposición de obra, supongo que habrás escrito mucho durante la cuarentena. Sí. Por si alguien no lo sabe, Ago también escribe bastante. De hecho, tenés una página en Instagram Sí, los que- de mis cuadernitos. que lo dejamos en la descripción y junto con su Instagram personal, por si alguien quiere pasar a verlo. Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista con Agos. La decidimos cortar en 2 partes porque la entrevista
se excedió un poco de tiempo, así que nada, para no tener que sacar nada de la entrevista preferimos partirla a la mitad y así no queda un video tan largo y después cuesta la parte de subirlo. Así que bueno, ya saben, un beso y síganos escuchando.